Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a iniciar el capítulo 4 de las cestas moradas. En concreto, lo que vamos a ver de este capítulo, vamos a leer juntos los puntos del 1 al 6 del capítulo 4. En este capítulo, y veremos como en los dos siguientes, es decir, los capítulos 4, 5 y 6, Santa Teresa abordará la descripción desde su experiencia personal de la gracia que es más característica de estas cestas moradas. Es la gracia del éxtasis o arrobamiento o rapto o otras gracias parecidas que veremos, por ejemplo, en el capítulo 5, que es el vuelo del espíritu. Es decir, es una gracia, lo llamaremos comúnmente arrobamiento, que es la gracia más característica de esta morada, de las cestas moradas. Antes de emprender directamente la lectura del texto teresiano, que la vamos a ir leyendo y desgranando juntos, es necesario hablar un poquito de esta gracia del arrobamiento para poder entender bien lo que nos va a contar la santa. El arrobamiento o éxtasis no es más que una gracia de unión del alma con Dios, pero de muchísima más intensidad que la unión, que decíamos, la oración de unión de las quintas moradas, que os acordáis que hablábamos ahí de la oración de unión, pues el arrobamiento o éxtasis no es más que una gracia de unión del alma con Dios, pero de muchísima más intensidad. Es decir, la diferencia principal que tiene con esa gracia de unión de las quintas moradas de las que hablábamos en capítulos anteriores es, primero, que es mucho más intensa, y segundo, que decíamos que cuando se producía la gracia de la unión, el alma estaba a oscuras, estaba como con los ojos tapados, no veía nada, y solamente cuando terminaba la gracia se daba cuenta y se le quedaba en el interior, ¿os acordáis? Esa certeza total de haber estado en unión con Dios. En cambio, en el arrobamiento éxtasis, el alma entra con los ojos abiertos y ahí verá las cosas del cielo. Tendrá conocimiento y luz sobre muchas cosas. Y esto es una de las cosas más importantes que nos va a explicar Teresa en su descripción que hace. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la gracia del arrobamiento es una gracia de unión con Dios. Es una gracia mística y por lo tanto no está dentro de lo que denominamos gracias extraordinarias. Las gracias extraordinarias, como pueden ser pues las visiones, las locuciones, la levitación o los estigmas, todas esas gracias extraordinarias son otra categoría de gracias de Dios, ¿no? Sino que esta gracia es una gracia mística, es decir, forma parte del camino de oración, que no es otro, como sabemos, que el camino por el cual el alma se va uniendo a Dios. Y es el camino de todo creyente, es el camino ordinario en el que todo creyente camina hacia la santidad, en ese camino de unión con Dios. Por tanto, no es nada extraño o extraordinario, sino que es un eslabón más de ese camino. Es una gracia que Dios concede a las almas cuando llegan a estas cestas moradas y es altamente santificadora, como cualquier otra gracia de oración. Esto también nos lo va a explicar la santa, es decir, los grandes efectos que produce en el alma recibir esta gracia del arrobamiento. Esto es importante porque veréis que a veces, no siempre y dependiendo de la persona de diferente manera, esta gracia va acompañada de manifestaciones externas en el cuerpo de la persona que la recibe. Muchas veces va acompañado, pero no siempre, ¿eh? No siempre. Pero, por ejemplo, pues el cuerpo a veces queda como paralizado, las extremidades, las manos y los pies se enfrían y se produce sobre todo una insensibilidad. Es decir, la persona parece que no ve, no oye nada durante el momento en el que está experimentando esta gracia, ¿no? Y por eso, al tener estas manifestaciones exteriores, es por lo que muchas veces y de forma errónea se confunde la gracia del éxtasis con una gracia extraordinaria, ¿no? Pues parece como que es una cosa que totalmente extraordinaria, ¿no? Y sin embargo, eso está mal entendido. Pues como acabo de explicaros, es un camino más de las gracias de oración, es decir, las gracias que va dando Dios en el camino de la oración
son progresivamente más intensas, experiencias de Dios, experiencias de unión con Dios. Pues el éxtasis o arrobamiento es como un grado más en este camino. A causa de estas manifestaciones corporales exteriores, que no siempre se dan, como os digo, o no siempre de la misma manera, porque hay incluso algunas personas que durante el éxtasis pues caminan o sea, no están quietas, ¿no? Y otras muchas, o sea que hay mucha variedad de manifestaciones. Está la intensidad de la unión del alma con Dios, de forma que esto se produce porque, claro, la intensidad de la unión del alma con Dios en esta experiencia es tan fuerte que tiene repercusión sobre los sentidos corporales, ¿no? Que quedan como anulados o suspendidos. La persona está totalmente centrada, totalmente centrada en esa experiencia que ni oye, ni ve, ni siente si le tocan, etc. Eso suele ocurrir. Realmente esta gracia lo que pone de manifiesto es a un Dios que actúa con gran poder en el alma, de una forma ya clara y manifiesta. A la persona que experimenta esta experiencia no le queda la más mínima duda sobre Dios. Le queda una certeza profundísima en Dios. Dios es lo más cierto, lo más real que ha experimentado. Se le presenta como una realidad aplastante, con una acción casi violenta, que se impone a la persona y la persona no puede hacer nada para evitar recibir esta gracia. Es decir, es algo totalmente pasivo que la persona recibe. Pero sobre todo me parece muy importante destacaros que estas gracias no son, como podíamos pensar, a veces podemos pensar que para almas de supersantos, de personas canonizadas, ¿no? O sea, que solamente lo han experimentado santos que han sido canonizados, no, sino que se inserta realmente en el trayecto normal de la vida de oración de unión con Dios de todo cristiano. Por lo tanto, es algo completamente normal. Yo no os puedo decir las estadísticas o cuántas personas llegan hasta estas moradas y experimentan esto, pero muchas sí, de personas que están en el mundo ahora mismo, es decir, no de santos del pasado canonizados, ¿no? Y van avanzando en la vida espiritual y llegan a este momento y en estas moradas, pues muy frecuentemente el Señor da estas gracias. Y no la da como solo una vez, sino que la puede dar a lo largo de un tiempo. Es decir, el periodo de las sextas moradas es un periodo en el tiempo en el que estas gracias se pueden repetir. De hecho, Santa Teresa nos narra, como veremos en el libro de la vida, su primer éxtasis, su primer arrobamiento, pero luego tuvo otros muchos durante ese periodo de las sextas moradas. También conviene, como decimos, distinguirlas de otras gracias que sí son extraordinarias, porque la gracia del arrobamiento puede ir acompañado también de gracias extraordinarias, puede ir acompañado, por ejemplo, de una visión, o como le pasó a Santa Teresa con su primer éxtasis, puede ir acompañado de una locución. Pero en realidad no es necesario, son dos cosas diferentes, ¿no? Una visión, por ejemplo, pues tener la visión de un santo o aparecerle a una persona, a la Virgen María o Jesús, sin duda es una gracia muy grande que puede cambiar profundamente la vida de una persona y le impactarle mucho. Pero recibir una gracia, por ejemplo, de una visión o de una locución no implica haber tenido un éxtasis, por lo tanto, no implica la unión del alma con Dios, que es la gracia de la que estamos hablando. Es decir, el éxtasis es una experiencia orante y por eso es santificadora y es totalmente diferente a recibir, por ejemplo, una visión. Hay muchas personas, por ejemplo, que, pues, por ejemplo, en casos de conversiones, hay personas que tienen una visión. Se les aparece Jesucristo. Claro, lógicamente esto impacta muchísimo en la vida de la persona. Sin embargo, eso no implica que haya llegado a las sextas moradas ni que haya tenido un éxtasis. ¿Vale? Eso es lo que os quería dejar claro. Pues bien, en este tema, Teresa en este capítulo nos va a hablar de esta gracia del éxtasis o arrobamiento. Y nos lo va a explicar desde su experiencia personal. Es decir, lo que nos va a contar es lo que ella ha vivido. Nos va a contar algo experiencial. Como persona que lo había vivido además no una vez, sino como os digo, muchas veces. Y también hay que tener en cuenta, que eso ya lo sabéis, que Santa Teresa escribe el libro de las moradas ya en el estado de las séptimas moradas. Es decir, también hablando de esto, nos lo va a hablar desde la perspectiva de las séptimas moradas.
que es cuando ya se produce el matrimonio espiritual y entonces la persona deja de tener esas manifestaciones corporales del éxtasis, porque el estado de unión del alma con Dios se hace como más estable, más permanente. Ya lo veremos cuando lleguemos a las séptimas moradas. Entonces, de alguna manera, dijéramos, la flaqueza del cuerpo, que ante esa experiencia tan fuerte de unión con Dios era por lo que, dijéramos, el cuerpo se rendía, ¿no? Pues ya en las séptimas moradas estas cosas no le pasan a la persona. Bueno, el primer éxtasis de Santa Teresa, que se produce en torno a los 42, cuando tiene ya 42 años, nos lo había contado con detalle en el libro de la vida, en el capítulo 24. Por eso veremos que ella alude en algún momento del texto que vamos a leer hoy a lo que había contado anteriormente. Ella se está refiriendo al libro de la vida que, como sabéis, en el momento en que está escribiendo Moradas, está en ese momento en la Inquisición. Y es bueno, si podéis, si tenéis el libro de la vida, leerlo paralelamente a lo que estamos leyendo en estos capítulos, ¿no? Porque así veis y podéis comparar lo que nos cuenta ella sobre este mismo tema en el libro de la vida, en concreto en los capítulos del 24 al 31. Lo podéis leer en paralelo con los capítulos que vamos a leer ahora. Pasando ya a la lectura de hoy, empezamos con el punto número 1. La santa nos dice que estas gracias, que va a pasar a explicarnos con detalle, son regalos del esposo para atraer al alma, para darle ánimo, para desear y buscar la unión. Fijaros luego en el punto 2, en un tono coloquial, porque la santa está hablándole a sus monjas, les explica un poco mejor lo que ha querido decir en el punto número 1, que es que realmente hace falta a nuestra flaqueza que Dios dé estas gracias tan grandes porque van además acompañadas de una felicidad inmensa, para poder afrontar esos trabajos, esas penas de las que ya nos habló, como os acordáis, en el capítulo 1 de las sextas moradas, ¿no? En este momento, dijéramos, el alma ya está en un periodo muy elevado de la vida espiritual, en el que también hace falta una profunda purificación, que sea lo que San Juan de la Cruz llamará la noche del espíritu. Entonces, esos trabajos tan fuertes de los que nos habla San Juan de la Cruz y de los que nos habla también Santa Teresa, para poder afrontarlos, el Señor dejamos para darnos ánimo y para que el alma se decida a seguir avanzando y desee por encima de todo la unión con Él, pues da estas gracias. También nos dice una frase que nos señala que estas gracias son para concluir el desposorio. Fijaros, Santa Teresa identifica el periodo de las sextas moradas con el periodo del desposorio espiritual. Pero fijaros que digo periodo, porque no es un acto concreto. Es decir, no se trata de que en un éxtasis se produce el desposorio y ya está, no, sino que normalmente el desposorio es un estado de vida espiritual, un periodo en el que se van sucediendo una serie de gracias de este tipo, que suelen ser más o menos seguidas o más o menos distanciadas, dependiendo de cómo haga Dios en la persona ese proceso de purificación, y pueden ir acompañados, sí, alguna de una visión alusiva a ese desposorio, pero también en realidad lo importante es que es una etapa de la vida mística. Y algo diferente, y es muy diferente de unas personas a otras. Al final el punto 2 hace alusión a que este tipo de gracias muchas veces no son verdaderas, es decir, no es un verdadero éxtasis. No porque la persona quiera fingir para engañar a los demás, no, eso también puede ocurrir, pero ella lo que dice es que hay personas que dependiendo de la constitución de la persona, pues hay personas que son muy frágiles. Y solo con tener pues una pequeña oración de quietud, que como decíamos era de las primeras gracias místicas que se reciben, pues ya la persona pues como que se desmaya y pierde el sentido y bueno, pues puede la gente pensar de su entorno que esa manifestación externa es de un éxtasis, pero no es así, ¿no? Al final del punto 2 nos expresa su deseo de poder explicarnos bien esta gracia y alude, como os he dicho, al libro de la vida, donde ya había descrito algunos de sus éxtasis. Dice ella, no va nada tornarlo a decir, es decir, no le importa repetirse,
porque ella, fijaros, lo que quiere es insertar estas gracias, como he explicado, en el contexto de todo el camino de la vida de oración, que es el recorrido de las moradas. Es decir, que Santa Teresa nos quiere hablar aquí, aunque ya lo había explicado muy detenidamente en el libro de la vida, todo este tema de los éxtasis, pero ella lo quiere volver a contar aquí, porque lo que quiere es que veamos ese recorrido como un todo y cómo estas gracias forman parte de ese camino progresivo de gracias cada vez más intensas de unión del alma con Dios. En el punto 3 nos empezará a describir cómo sucede esta gracia, ¿no? Luego veremos una de las formas en las que sucede esta gracia, porque luego veremos en el capítulo siguiente, en el 4, que habrá otras formas, como el vuelo del espíritu. Pero en esta forma que nos quiere describir a él, ahora que ella le llama siempre arrobamiento, es algo que a la persona le sucede de repente, que siente que Dios desde dentro de ella misma la toma y la junta consigo. Es decir, se produce una unión grandísima, como una fusión casi del alma con Dios. Pero nos dice Teresa con claridad que la persona se da totalmente cuenta de lo que le está pasando, no está sin los sentidos interiores, porque nos dirá que no es como si se hubiera desmayado, ¿no? O sea, que la persona cuando le sucede esto se da cuenta, lo siente como algo interior que le está sucediendo, que Dios desde su interior se une al alma. Y en el punto número 4 del texto que estamos leyendo hoy empieza con una frase que es totalmente clave para entender lo más característico de este grado de oración. Nos dice Teresa: lo que yo entiendo en este caso es que el alma nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios, ni con tan gran luz y conocimiento de su majestad. Es lo que os decía antes, ¿no? El alma se une profundamente a Dios, pero no a ciegas, sino con los ojos internos abiertos. Y en esta experiencia de Dios no solamente se une al alma, sino que le comunica, le hace ver sus grandezas, se le muestra con mucha luz, le muestra su grandeza, sus bellezas, sus verdades, ¿no? Teresa es consciente de que parece una paradoja o parece un imposible, ¿no? Porque si la experiencia, los sentidos exteriores, es decir, la vista, el oído, tal, están como suspendidos y también están suspendidas las potencias interiores, entendimiento, voluntad y memoria, que eso es lo que ocurre en el éxtasis. ¿Cómo puede entonces todos ver todas estas cosas el alma? Pues ella nos dice que no lo sabe, que no puede decir, que es un misterio, ¿no? Pero nos responde a la pregunta que realmente eso así ocurre, porque ella así lo ha experimentado. Al final del punto 4, Teresa, como es habitual en ella, pues de repente se nos va a otro tema, ¿no? Se nos distrae y nos dice algo, pero que es realmente muy importante, y nos habla de la relación que existe entre las sextas y las séptimas moradas. Dice ella que se podrían juntar bien las sextas y las séptimas moradas, porque entre ellas no hay puerta cerrada. Es decir, que las etapas sextas, séptimas moradas no tiene como un paso brusco o puntual de una a otra, sino que casi se podría considerar como un todo, ¿no? Como una única etapa. Lo que pasa es que nos dice ella al final que hay cosas que nos va a contar luego que solamente suceden en las séptimas moradas y que por eso las ha separado, ¿no? Bueno, y también por lo que os explicaba al principio, ¿no? De la simbología del número 7. Bien, en el punto 5 nos explica que cuando el Señor muestra en estas gracias cosas del cielo o visiones imaginarias, es decir, visiones de la imaginación como representación de santos o personas o visiones de Jesucristo, es decir, visiones que tienen forma, en ese caso se quedan súper grabadas en la memoria y se pueden expresar. La persona después las puede expresar. Bueno, en realidad las puede expresar si recibe la gracia de expresarlo, porque en otro lugar de sus escritos también Santa Teresa nos explica que esto es algo muy importante, que es que cualquier gracia mística que reciba el alma, en realidad hay como 3 gracias que son diferentes. Una es recibir la gracia. Otra es saber entenderla con el entendimiento, o sea,
darse uno cuenta de que ha recibido la gracia y comprender que ha recibido la gracia, aunque no se sepa expresar, pero lo comprendes que lo ha recibido. Y la tercera gracia es poder expresarlo. O sea, que son también gracias que da Dios, porque a veces Dios da una gracia mística. Muchas personas reciben gracias místicas, pero ni siquiera lo llegan a comprender, ni siquiera lo llegan a entender, porque el Señor no les da la gracia a entenderlo, simplemente les quería dar la gracia en la unión. ¿De acuerdo? Entonces, luego nos dice que en el caso de que sean visiones intelectuales lo que se recibe en el éxtasis, que son visiones más elevadas que no tienen representación formal, en ese caso dice que son totalmente inefables y que no se van a poder expresar de ninguna manera. Esto es la experiencia que ella había tenido de las visiones que había recibido en sus éxtasis, que como os digo es una gracia diferente del éxtasis, pero que realmente estas visiones intelectuales son inefables, no hay forma de expresarlas, son tan elevadas que la persona no puede expresar lo que ha visto. Finalmente se da cuenta de que ha empezado a hablar de visiones imaginarias e intelectuales sin habernos explicado antes lo que es. Y nos dice que más adelante nos lo va a explicar. Y en concreto ya veremos cómo en el capítulo 8 nos hablará y nos explicará detenidamente lo que son las visiones intelectuales, y en el capítulo 9 nos hablará de las imaginarias. Finalmente, para acabar la lectura de hoy, que hemos dicho que es hasta el punto 6, ella misma se pone a sí misma una serie de objeciones, como si fueran sus propias monjas que se las hacen, ¿no? Y nos dice, bueno, pues si la persona ni recuerda ni puede expresar lo que ha recibido, entonces ¿para qué sirven estas gracias, ¿no? Y ante esta objeción ella enseguida misma se contesta por experiencia diciendo que esta gracia deja en el alma un efecto tan grandísimo que el alma queda totalmente transformada. Dice que como si hubiera fijado a fuego la certeza y la grandeza de Dios en su alma, de forma que la persona, después de recibir esta gracia, ya no puede dejar de alabar a Dios, ya no puede dejar de adorar a Dios nunca. Se queda el alma como un estado de continua alabanza y postración y adoración. Dice que incluso aunque en la cabeza la persona perdiera la fe, sin embargo, el alma queda en ese estado de adoración. En definitiva, esta gracia de unión profunda del alma con Dios es, como vemos, totalmente transformante. En Teresa y en tantas almas que la han recibido hay un verdadero antes y después de la primera vez que se recibe esta gracia, por la rotundidad y la claridad absoluta con la que Dios se pone de manifiesto. Y en esta unión, en esta fusión del alma con Dios, transfiere una gran cantidad de conocimiento sobre sí mismo, una gran cantidad de luz sobre sí mismo al alma. Al alma ya no le queda la más mínima duda sobre Dios y además queda como llena de todos esos tesoros, de todos esos conocimientos sobre Dios. Pues bien, os dejo ya, como veréis, con este texto tan precioso, la lectura directa de la Santa, y os animo, como siempre, a suscribiros al canal y a dar a la campanita para que os avise cuando suba los vídeos siguientes, y también os animo a que dejéis vuestros comentarios, vuestras preguntas en los comentarios del vídeo, que yo trataré de contestar. Muchísimas gracias.